Ahí va. Muy bien. Bueno, pues hola a todos. Buenas días, tardes o noches. Aquí estamos nuevamente. Sí, yo soy Alejandro Chávez y aquí nos acompañan Ricardo Esparza y Rodrigo García. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Aquí andamos. Todo Muy bien. bien. Rodrigo, ¿cómo va todo? Bien, bien, otro viernes por la noche de tertulia. A ver ahora cómo se pone. Muy bien, pues sí. Pues hoy para variar tenemos otro tema un poquito diferente, ¿verdad? Que esperemos les guste a las personas. Algunas personas tienen el hábito, digamos, de la lectura, ¿no? Les gustan los libros. Ya en estos tiempos, pues puede que sea físico, puede que sea digital, el libro, pero pues el chiste es leer, ¿no? Yo tengo esperanza cuando todo el mundo dice, es que en México no leen. Y yo digo, bueno, es que también si nada más contabilizan los libros impresos vendidos, pues andamos mal, ¿no? Porque ahorita ya hay mucho digital, entonces yo tengo esperanzas de que, esas cifras que sacan, multiplícala por 2, por todos los que también usamos los medios digitales, ¿no? Y ya por 2, pues ya sea el doble. Bueno, pues hoy el tema puede tener dos nombres. El primer nombre que habíamos platicado por acá internamente los tres está así un poquito más rebelde, más agresivo, pero también reflexionándolo pudo haberse llamado algo así como los autores prohibidos, ¿no? O los escritores prohibidos. Ese sería un nombre a lo mejor más para la mayoría. Ya para los rebeldes, hay un término que se llama los escritores malditos, ¿no? ¿Y por qué malditos? Por lo mismo, porque algo o alguien, que es lo que vamos a platicar, ¿verdad? La sociedad, ciertas personas, etcétera, algunos autores, pues no los quieren porque a lo mejor, dicen la verdad o dan otro punto de vista diferente al oficial o al que normalmente está aceptado, ¿no? Socialmente aceptado, y pues luego los empiezan a ver feo, ¿no? De que están mal, están locos, etcétera, etcétera. Algunos tal vez con razón, otros a lo mejor no tanto. Entonces, bueno, pues en la historia hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle primero a Ricardo y luego a Rodrigo, algún autor o algún escritor que ellos consideran así como que, este es un autor prohibido, ¿no? Y vemos por qué. A ver, Ricardo, ¿tú qué dices? ¿Cuál es? Híjole, es que hay como que hay varias. Mucho. Sí, pues es que nos podemos ir hasta muy temas lejos. así muy, muy antiguo, ¿no? Sí. Desde Platón y todo eso. Sí, podemos irnos hasta allá. O un poquito más para acá con Galileo Galilei también. O ya irnos muy contemporáneo con Bukowski, ¿no? Charles Bukowski, que también es un rebelde. Y ahí yo me encontré con varias cuestiones, pues, aquellos que son los escritores malditos por lo que les ha pasado en la vida, y los escritores malditos por la rebeldía y por todo lo que han escrito, que van en contra del status quo. Pero bueno, te digo así, citando algunos, pues está Bukowski, está Baudelaire, está Rimbaud, está Virginia Woolf, por ejemplo, también, de los más contemporáneos, ¿no? Edgar Allan Poe, por ejemplo. Pero si nos vamos, eso es como tema de muy trágico, pero si nos vamos a temas de escritos prohibidos o de escritores prohibidos así, digo, está Galileo con sus teorías, que de alguna manera las ocultaba, ¿no? Con otros nombres, o no los sacaba, para precisamente evitarse el linchamiento o la expulsión de ahí de donde vivía. Pero bueno, más o menos por ahí va en ese sentido, y ahorita vamos hablando pues más a detalle de eso. Muy bien, entonces ahorita nos dice un panorama muy amplio. Yo creo que la gente ya se va dando cuenta de por dónde va la bala, pero ¿te reservas, digamos, tu favorito para saber cuál vas a sacar hasta la siguiente vuelta? Es que pensé que nada más iba como mencionar algo breve, ¿no? ¿O quieres que ya le entre en materia? No, sí, digo, lo que pasa es que pues mencionaste varios,
pero a lo mejor la gente dice, bueno, pues dijo muchos, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaban? ¿Qué escribieron? ¿Cómo ves? ¿La sueltas o nos dejas en suspenso? No, pues si quieres vamos ya entrando en materia, porque te digo, yo encontré como varias líneas, ¿no? Varias de por qué son malditos, o incluso decía, ¿no? Los malditos escritores. Eh, porque de alguna manera, yo creo que desde el tema de la Biblia, ¿no? O sea, textos así antiguos, escritos, sagrados, pues también llevan mucha codificación. Hay mucho saber ahí oculto, por así decirlo, escrito con metáforas, y de alguna manera, de esa forma, si los fueran a linchar o no los fueran a criticar, o pues básicamente el linchamiento, porque generalmente en la antigüedad así era, ¿no? Había mucho prejuicio, como hoy, obviamente, pero anteriormente sí eran más de llegar a la muerte y todo eso. Entonces muchos escritores pues escondieron su conocimiento, incluso los alquimistas, en historias de castillos con dragones y todo ese tema, precisamente porque eran secretos, ¿no? Eran formas de descubrir el conocimiento, o de descubrir algún secreto que ellos valoraban, incluso, como decían con Galileo Galilei, en la cuestión de las órbitas y de cómo estaban los planetas, cómo orbitaban, y pues que iba en contra de las ideas de esos tiempos, ¿no? Donde se decía que la Tierra era el centro y todo giraba alrededor, y pues él obviamente traía, de acuerdo a su observación, pues veía que era al revés, o sea que era otra la forma en que estaba construida la bóveda celeste y todos los objetos o todos los planetas que giraban, incluyendo el Sol y todo eso. Entonces, esa es como una, donde yo veo que desde la antigüedad existe ese tema con los escritores, o con aquellas personas que observan, que investigan y generan conocimiento y plasman sus ideas, y que de alguna manera no son aceptadas por las demás personas, y que para evitarse juicios, pues simplemente le dan un tinte diferente, ¿no? Lo visten de una manera diferente para que lo vean, de alguna manera lo acepten, o de alguna manera simplemente lo ignoren, ¿sí? Pero ellos pues de esa forma están plasmando esa versión de lo que están investigando. Lo que veía un poquito más contemporáneo con lo que decía de Edgar Allan Poe, pues es un cuate que pues fue muy trágico, ¿no? Su vida fue trágica, y en sí el patrón de los escritores de ese tipo, que traen pensamientos oscuros, que narran historias muy oscuras, que son muy buenas sus cuentos y todo, y sus poemas, porque muchos tienen esa tendencia a ser poetas, ¿no? Entonces siempre están en el lado depresivo para llegar, porque son muy apasionados, son muy reflexivos. Entonces la mayoría siempre ha caído en el tema psiquiátrico, incluso mueren suicidados. Casi es como un patrón de conducta en ese tema. Entonces por eso los han catalogado como malditos, porque pues su vida ha sido así, ¿no? Muy trágica. Hablaba de Virginia Woolf, porque bueno, Virginia también pues es un tema que al final se suicida por pastillas, pero su vida fue desde niña abusaban de ella, murieron sus papás, se casó y de alguna manera sufrió bipolaridad, estuvo en un psiquiátrico, o sea, le pasaron muchas cosas, y aún así fue muy exitosa, ¿no? Tuvo su momento prolífico de generar sus obras, pero pues tenía esa tendencia, o más bien ya tenía una enfermedad, pues ya era patológico lo que le estaba sucediendo, y pues en un arranque de esos pues se suicida, se empastilla. Igual, la muerte más extraña, yo creo que porque no tiene mucha investigación, es Edgar Allan Poe, que
que simplemente lo encuentran incluso con otras vestimentas y no saben qué le pasa, ¿no? O sea, no saben por qué estaba vestido así, cómo murió, pero también él tenía una historia donde se muere su esposa por tuberculosis y bueno, también es un tema depresivo, ¿no? Y del mismo apasionamiento que ellos manejan, y pues se maneja así como el tema muy oscuro. Ya más contemporáneo está Alejandra, ¿cómo se llama? Es una argentina. Alejandra, ahorita déjame ver si tengo por aquí Pizarnik, que ella, según lo que vi, es conocida como la poeta maldita de América. Así la tienen catalogada. ¿Por qué? Porque fue muy rebelde, fue muy excéntrica y pues obviamente el clásico o la característica principal, ¿no? Muy apasionada por lo que pensaba, por sus ideales, por todo lo que ella creía. Y bueno, se dice que había nacido con la oscuridad en su alma, ¿no? También era otra frase que le adhirieron ahí a su forma de ser. Ajá. O sea, entonces, era como hermana de Darth Vader o algo así. Algo así, pero si te fijas es como un tema muy, muy poético, ¿no? O sea, la poeta maldita de América y luego que nació con la oscuridad en su alma. Entonces es también los van marcando. Y pues ella estuvo muy influenciada obviamente por todos estos de Edgar Allan Poe, Baudelaire, Birmau, pero era muy amiga también de Julio Cortázar y de Octavio Paz. Entonces en Francia duró algunos años viviendo por allá, pero también como era muy rebelde y ese apasionamiento, pues de repente le llegaban esos pensamientos oscuros, ¿no? Que a final de cuentas eran como su inspiración, pero que si no los controlaba, pues siempre lo llevaban a querer atentar contra su vida, y eso los llevaba siempre al psiquiátrico. De hecho, a ella también la mandaron al psiquiátrico. Y esta fue la que se murió empastillada, no fue Virginia Woolf. Virginia Woolf murió en un río. Y por ejemplo, esa autora que dices, porque a ella no la conozco, ¿escribía cosas depresivas o sobre la muerte o por qué? No, bueno, escribía sobre temas, ¿cómo te diré? Como que buscaba personajes y armaba su propia historia. Ajá. Incluso habló de una persona que era una reina. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sus títulos de sus novelas era como Extracción de la piedra de la locura, El infierno musical, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y eran temas muy controversiales para su época, porque pues, estamos hablando de los 1960, más o menos. Uh-huh. Y en Argentina, y con ese movimiento donde estaba Cortázar, estaba Octavio Paz, estaba los clásicos del siglo XX. Sí, exactamente. Entonces, pues sí tenía obras muy, muy extrañas, pero al final de cuentas, por ejemplo, tenía uno que se llamaba La Condesa Sangrienta, que se habla de una reina que es en Europa. Ahorita no recuerdo el nombre de esa reina, pero eran más temas, eran cuentos y poemas, ¿no? De hecho, estaba muy enfocada en el tema de la poesía. Entonces, pues tampoco no eran temas así muy, muy extraños, muy dramáticos. O para su época tal vez sí, ¿verdad? Imagínate si ese autor viera los libros que hay actualmente, ¿no? La Reina del Sur, y lo lee, a lo mejor diría, no, soy principiante, ¿verdad? Sí, pero aquí como lo que se daba era el movimiento. Ya ves que en esa época, sí, sobre todo en los 60, ¿no? Que había un movimiento muy, muy de mucha libertad y a la vez de represión, y explotaba esa parte apasionada de toda esa generación. Pues también había esa necesidad de libertad, y pues también se generaban los extremos, ¿no? Había acceso a las drogas, entonces se vivían como muy en el extremo. Uh-huh. Y eso como que provocaba todos esos movimientos de expresión apasionada, como ellos decían, y pues los llevaba a generar ideas extremas de locura o de
ideas extremas contra la sociedad, porque también había muchos que no les gustaba, que les gustaba escribir, pero que no querían publicar, que decían, no, yo escribo para mí y no quiero publicar, y entonces era como parte de su rebeldía el no publicar y el que no conocieran su obra. Entonces decías, entonces, ¿para qué estás escribiendo, no? Pero era parte de su... O que usaran seudónimo a lo mejor, ¿no? Para que no supieran que eran ellos. Sí, exacto. Entonces era un tema así que iban en contra del status quo, pero por el simple hecho de estar en contra, ¿no? A veces también no tenían una razón muy específica, sino más bien era producto de sus traumas de la niñez y que ya ese sentimiento lo venían arrastrando y se sentían malditos. Sí. Entonces ellos mismos se aislaban. Muy bien. Y bueno, esa es la parte, la voy a dejar hasta ahí, y luego ya tocamos el tema de con Bukowski, que me gusta también esa parte, y ya es un poquito más contemporáneo, y luego ya vemos el por qué son malditos los escritores con ciertas características, aparte de las que acabo de comentar. Ok, muy bien, muchas gracias, Ricardo. Rodrigo, después de todos los que mencionó Ricardo, vamos a ver si dejó alguno parado. A ver, ¿tú qué opinas? Ok, digo, obviamente hay un montón de personas que podríamos considerar dentro de esta categoría de escritores malditos. Aquí mencionaba Ricardo dos puntos muy importantes. Son malditos por dos razones. La primera de ellas es por ir en contra del status quo, en contra del sistema. Lo que de alguna manera te puede hablar de que no solamente podríamos estar hablando de temas literarios, y bueno, en el tema científico, pues los grandes descubrimientos casi siempre han ido en contra del status quo. De hecho, podríamos hablar, por ejemplo, de Louis Pasteur, que se atrevía a afirmar y a demostrar que las ideas que él tenía, por muy raras o extrañas que pudieran ser, pues tenían su propio sustento, y obviamente tiene sus tesis y tiene sus estudios de investigación. Pero bueno, también podríamos hablar en ese sentido como escritores malditos. Déjame acuerdo cómo se llama. Madame Curie. María Sklodowska, Madame Curie, porque bueno, era la única mujer científica perteneciente a la Academia de Ciencias, era exiliada prácticamente de Polonia, vivió en la miseria, tuvo que mantenerse ahí dando clases, o sea, literalmente luchó contra el sistema con una condición de género que en ese tiempo no estaba para nada bien vista, ¿no? Uno más que podría hablar así de cuestiones, ¿cómo se llama? Científicas. Pues ahora sí que el nombre que me quieres poner, Einstein, que literalmente vio lo que nadie quería ver, y lo interpretó de una manera diferente. Pero bueno, hay otros personajes, otros históricos que literalmente se opusieron al status quo político religioso, que muchas veces está muy pegado. Particularmente tengo afinidad hacia la vida y la historia de Juana de Arco, por ejemplo, que fue una mujer que en el tiempo donde las mujeres no eran tomadas en cuenta, que tenía visiones y que obviamente tenía que demostrar que esas visiones eran ciertas, e impidió que desapareciera Francia como país. Digo, no es que fuera a desaparecer como país, y literalmente iba a perder la autonomía, iba a ser una colonia de Inglaterra. Pero ya hablando de escritores, bueno, me voy otra vez a lo mismo. Por un lado, la necesidad de contradecir el status quo, de decir, a ver, hay algo diferente a lo que estamos pensando, y por otro lado, me voy a la parte donde son tan visionarios que literalmente pudieran parecer incomprendidos en su tiempo. Por lo tanto, fueron malditos, porque definitivamente la gente decía, están locos de alguna manera. Particularmente, así, ahora sí que me voy a referir a mi propia historia en la lectura. No, hay un montón de escritores que podrían calificar aquí. Yo me voy a lo que más o menos conozco. Me voy a ir en primer lugar hacia Maria Shelley. Maria Shelley es la escritora de Frankenstein, ¿sí? Y literalmente vivía en la sociedad europea gracias a que su esposo era conocida
conocido, perdón, pues también ella era conocida, que practicaban en un intento cientificista de conocimiento de la verdad, practicaban un montón de cosas, algunas científicas y otras no tanto, y que de alguna manera respondió a un reto, pero vamos de nuevo, una mujer en una sociedad donde normalmente a la mujer no se le daba papel, y se atrevió a hablar de temas que obviamente estaban vedados para la gente bien de su época, aunque eran materia común en lo que sea. En ese sentido, Mary Shelley pues, tuvo éxito. Tiene otras obras que no necesariamente tienen que ser de fantasía o de ciencia ficción o de como se le quiera llamar, pero la conocida es esta. Me voy obviamente por Julio Verne, porque él era un visionario, o sea, literalmente vio el mundo del futuro cuando no tenían ni siquiera avisos de algunas de las cosas que estaba mencionando. Igual vio submarinos, tanques, aviones, vio el viaje a la luna, vio un montón de cosas y lo puso de una manera tan agradable, tan fresca, que literalmente te platicaba un mundo. Yo tuve la suerte de leer muchos de los libros de Julio Verne y dices, pues es que todo esto es normal, pues sí es normal ahora, pero en ese entonces era literalmente ir contra todo lo que se pensaba en ese momento. Digo, no sé si se acuerdan ustedes que hubo un tiempo en que se pensaba que viajar en tren era peligroso porque de repente se superaban los 36 kilómetros por hora y no sabían si el cuerpo humano iba a resistir esto. Y él hablaba acerca de un cohete que podía llegar a la luna y que manejaba velocidades pues muchísimo más grandes. Bueno, obviamente estaba hablando de cosas que posteriormente fueron realidad y que obviamente en la sociedad de su tiempo no quedaban. Y por último, entre los autores que elegí y que de alguna manera tuve la oportunidad de leer, hay un libro que se llama El Retorno de los Brujos, que tiene dos autores. Uno de ellos es un periodista y uno de ellos es un científico. Es de Berger y de Paules. Berger fue científico, Paules era periodista, y ellos se dedicaron a tratar de entender las motivaciones de los nazis, pero bueno, no solamente de los nazis, de los gobiernos europeos, más allá de cuestiones económicas, capitalistas y de dominio, sino las justificaciones que se daban para poderlo hacer. Y hablaba, por ejemplo, de las sociedades secretas alemanas y qué es lo que estaban buscando. Metían dentro de su mismo libro, y ya es un libro después de la Segunda Guerra Mundial, y hablaban pues y metían cuentos de ciencia ficción y cosas por el estilo. En otras palabras, así decían, es que pues por un lado Alemania estaba imbuida en un tema científico ario, por supuesto, ¿sí? Antijudío, pero al mismo tiempo estaba imbuido en unas historias increíbles de religión antigua que se estaban atribuyendo a sí mismos y que de alguna manera motivaron y cautivaron a la población como para hacerlo. Por lo mismo lo califico así como maldito, porque podríamos hablar de que son todas esas tesis que son más que identificables y reconocidas, pero que obviamente no se pueden reconocer tan prácticamente. Ya hablando de México, bueno, hay un autor más o menos conocido dentro de esta área de la cuestión metafísica o mágica, Antonio Velasco Piña, y en uno de sus libros dice muy claramente, dice, no podemos entender la historia de la humanidad si no entendemos la historia de las religiones. Y en ese sentido, el libro del Retorno de los Brujos habla perfectamente bien de esta situación. Más allá del ideal del pago de la deuda, del dominio sobre las tierras, los alemanes estaban tratando de rescatar precisamente ese superhombre que las religiones habían propuesto, ¿no? Y obviamente se adaptaban a la religión más afín hacia sus propias mentalidades. En ese sentido, también podría decir yo que es un autor ¿cómo se dice? Maldito, en el sentido pues de que se atrevió a afirmar lo que todo el mundo sabía, pero nadie quería decir. Yo la quiero dejar aquí, pero bueno, ya si nos vamos a autores de tesis y trabajos de investigación científica que de repente contradicen todo lo que se tiene por conocido, ahí tenemos un montón de autores malditos, ¿no? Ok, la dejo por lo pronto. Muy bien, muy interesante también todo lo que comentaste, Rodrigo. Y bueno, con todo eso, pues ya han dado muchos ejemplos, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, los dos han dado ejemplos de hombres, de mujeres, ¿verdad? Científicos o algo. Entonces yo, antes de dar el nombre de alguien,
Primero me gustaría comentar el por qué prohibidos, ya vimos, bueno, ya lo comentaron, pero ¿por qué prohibidos o por qué malditos? Para ser prohibido, alguien me tiene que prohibir, ¿no? Y para ser maldito, alguien me tiene que maldecir, o alguien tiene que decir que yo estoy escribiendo cosas malas, ¿no? Y ese alguien, normalmente, puede ser una persona o puede ser un grupo, ¿no? Puede ser la sociedad, puede ser, en el caso de los avances científicos, puede ser el grupo de científicos o de empresarios, ¿no? Que no les conviene cambiar la tecnología, como por ejemplo cuando hace más de 100 años por ahí que estuvieron en, ¿qué hacemos, no? ¿Desarrollamos el motor a gasolina o desarrollamos el motor a eléctrico? Y de hecho hay más posibilidades, pero hace casi como 100 años andaban en esa disyuntiva y pues ya todos sabemos que se fueron por el de gasolina, ¿no? Y de hecho es mucho más complejo el motor a controlar explosiones que generar una pila y de ahí tomar energía, ¿no? O sea, pensándolo conceptualmente es mucho más fácil el eléctrico que el de gasolina. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues entonces pasó que pues había grupos poderosos, ¿verdad? Que le apostaban a la gasolina y pues lo demás es historia, ¿no? O sea, agandalló el que tenía más dinero y más poder en aquel tiempo y lo otro pues tuvo que esperar, ¿no? Hasta prácticamente el siglo XXI. Bueno, en otros contextos también, ¿no? O sea que cualquier persona que vaya, como decía Rodrigo, en contra del sistema o que vaya más allá, ¿no? Que haga cosas que los demás no ven o que diga, no, es que esto no es así, es de esta otra manera y todo el mundo tenga una creencia, ¿no? Como de alguna manera dijo Ricardo, pues va a ser señalado, ¿no? Y depende de quién esté rodeado, puede ser que lo apoyen o puede ser que lo marginen, como dicen por ahí, ¿no? Ahí está la diferencia entre acabar a lo mejor en el manicomio, en el olvido, muerto, vete a saber, ¿no? Bueno, yo les voy a mencionar uno, me voy a poner un poquito polémico, pero no polémico en lo que quiero soltar, sino en el autor, porque hay tantos, ¿no? En este contexto, porque casi cualquiera es como, por ejemplo, en la historia mexicana, a todos los que consideramos héroes, o muchos, ¿quién los festeja, no? El 16 de septiembre, el 20 de noviembre, Miguel Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, y dices, pues ese es el héroe, ¿y quién lo mató? Pues el gobierno de su tiempo, ¿y quién lo festeja ahora? Pues el gobierno actual, ¿no? O sea que los mártires del pasado, se convierten o los convierten a veces en los héroes, ¿no? Del futuro, sí, pues ya lo mataron ya que, ¿verdad? Bueno, voy a hablar de una persona que ya se murió, que cuando dije de qué hablo, ¿no? También tenía opciones, dije, a ver, de la ciencia, otra cosa que quiero mencionar, en su momento hay algunos que se atreven y que dicen, pues no le hacen, ¿no? Yo tengo que decir esto y lo dicen y puede que le vaya bien o puede que le vaya muy mal, pero hay unos que se atreven y dicen, allá va. Hay otros que son más precavidos, que dicen, pues no quiero que me maten, ¿verdad? O que me difamen tanto, que algo mencionaba Ricardo, y dicen, pues a lo mejor o publico con un seudónimo o lo publico como si fuera un cuento, una historia, y entonces al verlo como cuento, pues nadie lo asocia con las situaciones reales, y entonces pasa como desapercibido, e incluso en algunas situaciones hasta como aceptado, ¿no? Yo quisiera pensar que en los años 70, a pesar de que en los 60 y en los 70 pasaron tantas cosas, no hubo por un lado libertad y llegaron las nuevas ideas, etcétera, pero de todas maneras yo quiero pensar que si a principios de los 70 le preguntaras a la mayoría de la gente, oiga, ¿usted cree en ovnis, por ejemplo? ¿No? Quiero pensar que te habrían visto mal. A lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero quiero pensar que te habrían visto mal. Pero después resulta que llega 1978-79 y se filma, por ejemplo, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y entonces todo el mundo se abre a la posibilidad de que hay muchas galaxias, hay muchos mundos, hay muchos seres,
e incluso algunos son humanoides y otros no, otros tienen un cuerpo diferente, ¿no? Entonces eso que en el pasado podrían creer muy pocos y a lo mejor ser señalados, después pasa algo, por ejemplo los medios, ¿verdad?, masivos de comunicación, que te cambian el chip, te cambian la realidad y entonces es posible. Bueno, el autor con el que dije, con este voy a aterrizar, es Salvador Freixedo, ¿no? Salvador Freixedo, yo creo que él es una persona típica que dices, ándale, era rebelde, fue prohibido y también fue de los catalogados como malditos. Imagínense, por ejemplo, les voy a compartir rápidamente pantalla, espero que se pueda porque hoy ando por acá con el navegador. Ahorita me dicen a ver si se ve, sí se va a ver. Ahí está, a ver, creo que ya se ve, ¿verdad? Por ahí en Amazon, ¿sí se ve? Bueno, voy a decir primero el nombre de algunos de sus libros y como él ya falleció, pues así sirve de que le ayudamos a los descendientes o a la viuda, ¿no? Tiene un libro, a ver, se fue Ricardo, pero ya volvió. Bien, bienvenido de nuevo, Ricardo. Como que le apretaste al botón que no era. Está entrando todavía, ¿verdad? Bien, es la censura. Sí, es la censura. ¿Ya ves? Por andar de locutor maldito, ¿verdad? Bien. Bueno, por acá, algunos títulos que tiene, hay uno que se llama La Granja Humana. Ok, ¿no? Dices, bueno, si somos granja, entonces, ¿quién es el amo? Ahí se los dejo, ¿no? Luego, otro, Defendámonos de los dioses. Y tú puedes decir, mendigo ateo, pero ahorita les voy a platicar que él fue jesuita por lo menos por 25 años, ¿no? Entonces dices, caray. Otro, teovnilogía. ¿No? O sea, relación de los dioses con los ovnis. Y luego por acá tiene otro que se llama, creo que fue de sus primeros libros, Iglesia, despierta, ¿no? El Dios cristiano frente al Dios cósmico. Ok, yo creo que con esos 4 es suficientes para decir qué onda, ¿no? Y a lo mejor sacudir la mente de alguno y que a alguno le dé curiosidad y diga, mira, voy a comprar alguno, que por cierto algunos tienen buen precio, ¿no? Y bueno, a mí me llama la atención la vida de este señor, porque como les comentaba, él fue jesuita, viene de una familia que era como la tercera generación, que alguien de la familia había escogido carrera en la iglesia, ¿no? O sea, desde sus abuelos había alguien que era acólito, que tenía tías monjas, tenía un hermano que creo que también se hizo sacerdote, o sea, era de abolengo. Y entonces él estaba de sacerdote, como muchos sacerdotes, allí en la orden de los jesuitas, y los jesuitas pues son los que se encargan más del conocimiento y de la lana, ¿no? Entonces él tuvo oportunidad de viajar por muchos países, aprender muchas cosas, tomar cursos. Él de origen es español, pero estuvo mucho tiempo estudiando en Estados Unidos, estuvo en México, que en México él fue, no sé si todavía exista, pero él fue fundador de la Asociación Mexicana de Ovnilogía o algo así, allá en el DF, ¿no? Entonces, dice que de repente de todo lo que estudió y comparando las religiones, pues le dio más por creer de que, es más probable que haya habido civilizaciones avanzadas que vinieron en el pasado y que convinieron con los humanos a que la historia de la Biblia tal cual como la cuenta, ¿no? Hasta ahí la dejo para meter nada más el dedo en la llaga, pero no meterme en tantos problemas. Y bueno, les recomiendo buscar, hay muchos videos de él en YouTube y pues algún libro por ahí leerlo, ¿no? Y pues obviamente con estos temas, si ahorita alguno le puede mover el tapete y puede decir, no, mendigo cura, no, renegado, imagínate eso mismo, pero hace 30 años, porque él murió, digamos, de viejo, ¿no? Creo que tiene como 2 o 3 años que falleció, poquito antes de la pandemia, por ahí más o menos, por esas fechas. Entonces, y pues ha de haber muerto pues, a los 80, 90 y tantos años, ¿no? Entonces, alguien que se puso a escribir sobre eso y a decir, mira, toda la vida me hicieron creer esto, pero creo que la cosa va por otro lado, pues no la tuvo fácil, ¿no? Entonces, creo que es uno de los prototipos de los escritores malditos.
Bien, bueno, ese fue mi comentario hasta ahorita. Adelante, Ricardo, lo que quieras continuar. Sí, pues bueno, yo creo que ya con lo que comentas y lo que comentó Rodrigo se va como ampliando más el panorama y se va entendiendo a qué nos referimos con esto de los escritores malditos, ¿no? Uh-huh. Y yo, para no irme mucho al tema antiguo, porque al final, Uh-huh, como bien comentaste, hay mucha sabiduría o mucho conocimiento oculto en libros, incluso temas ya de metafísica, temas de, por ejemplo, la activación de la pineal, que es un cuento que habla de una cueva, un dragón, que también son figuras muy utilizadas, arquetipos que incluso se utilizan mucho en cuestiones psicológicas, y que existen autores de ese tipo, ¿no? Y finalmente hay mucha información así que, dependiendo del contexto, de la historia o del momento en el que se sitúa, pues el juicio del status quo o de la gente que no está de acuerdo con esas ideas liberales. Hablamos, por ejemplo, también de Aldous Huxley, por ejemplo, con su libro de Un Mundo Feliz, uh-huh, que también, si lo lees y ves de qué trata, pues obviamente te está dando una información que dices, oye, pues aquí nos están manipulando, ¿no? Entonces es como invitarte a ver eso y despertar y no caer en esas situaciones, porque de alguna manera pues te está despertando. Y así hubo muchos textos en esa época. Hubo uh-huh, digamos que hubo como un despertar, por así decirlo, donde nos invitaban a ser libres en esa época de 60, 70, y que bueno, pues de alguna manera se vienen a apagar todos esos autores, o se vienen a desprestigiar, porque también luego cayeron en eso, en el desprestigio, para que la gente no optara por leer o por creer en esas ideologías, ¿no? Entonces sí hay mucho de dónde cortar. Incluso actualmente pues sigue habiendo ese tipo de autores que nos muestran una realidad muy cruda, o que no la sabemos, y de repente llega alguien que lo desprestigia, ¿no? Lo que comentabas de los motores, por ejemplo, también el tema del agua, el motor de agua, uh-huh, también es otro que ya van varios que lo sacan y los desaparecen, pues. uh-huh. O cómo en este momento las noticias siempre nos están manipulando, ¿no? Tenemos siempre esa doble versión del tema de las vacunas, que es muy, muy controversial, o de las estadísticas de los casos, o de mil cosas, pero que al final de cuentas caemos en esa situación donde alguien que no le conviene que estemos enterándonos de esas cosas, pues empieza a distorsionar o a desprestigiar la información, y de alguna manera pues se vuelven en esos malditos, ¿no? Que obstruyen la información para que la gente entienda bien lo que está pasando. Y bueno, Sí. ahí es lo que ocurre. Pero volviendo al tema de lo que mencionaba, uno de mis escritores que se me hace muy, sobre todo por el tema de humor negro, de crítica social, Uh-huh. que es Bukowski, y que de alguna manera él incluso habla o bueno, lo catalogan como de un nuevo género, como el realismo sucio, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues habla de sexo, habla de drogas, habla de todo, pero desde un punto de vista muy crítico. O sea, pareciera muy que toma las cosas a la ligera, pero la realidad es que es un cuate muy, muy inteligente, y que todo lo que dice tiene una intención muy, muy clara. Pero obviamente, como toca intereses, pues obviamente no lo quiere, ¿no? Entonces, sí es un cuate que llevó una vida difícil, como todos los autores que les había mencionado. Sí tuvo una vida difícil, sí era un cuate que peleaba en contra de la sociedad, porque él viene de esas generaciones donde se tenía que rebelar y tenía que expresarse. Y pues obviamente eso le llevó a tener una vida muy problemática, ¿no? Incluso, obviamente, fue indigente, o sea, vivió en las calles. Obviamente le entró a las drogas, y incluso lo excluyeron del círculo literario, ¿no? Entonces la parte intelectual no lo reconocía como alguien como ellos, pues, porque también pues ya es que se generan esos círculos, esas esferas
Ajá, exactamente, como los clubs de Tobis acá. Entonces, pues él se excluyó, pero aún así su inteligencia y sus ideas y su forma de expresarlo, pues encontró también empatía con grupos y lo empezaron a escuchar y obviamente pues tiene sus detractores y tiene sus seguidores, ¿no? Pero sí, esa parte de él pues quedó muy marcada y a la fecha incluso lo ven como si fuera un filósofo, ¿no? O sea, hay frases de él que mucha gente las utiliza y las cita porque tienen mucha verdad en lo que él está comunicando. Y él está catalogado como eso precisamente por sus ideales, ¿no? Por su libertad, por ir en contra del status quo, como lo había mencionado. Y obviamente, pues no le interesa mucho el reconocimiento. O sea, ese es como parte de lo del círculo de literario que les da más coraje, ¿no? Porque no le interesa que lo reconozca nadie. O sea, le da lo mismo si pertenece o no pertenece a ese círculo, y eso, pues obviamente los hace enojar más todavía. Entonces, Charles Bukowski es así, va contra la crítica social, sí, es un cuate vicioso, sí generó un nuevo, digamos, una nueva corriente literaria que es el realismo sucio, que así le llama, y su obra pues no fue nunca muy bien recibida, y bueno, según otro escritor, la forma de catalogar o de por qué se genera el tema de los escritores malditos es porque son, bueno, lo dice en tres partes, ¿no? Primero, porque son incomprendidos. Segundo, que para ser maldito tiene que ser rechazado por la sociedad. Entonces, pues ya cumple. Y también tiene que ser rechazado por las editoriales y por los grupos intelectuales. Entonces, perfectamente Bukowski pues cae ahí, ¿no? Y muchos de los que podemos conocer caen ahí. Sí. En segundo, pues que la gran mayoría, yo como el 99.9, tuvo una vida difícil y trágica. O sea, perdieron desde niños sus padres, fueron abusados, fueron mil cosas, y cumplen con ese patrón, ¿no? Y uno que es el tercero y es como más contemporáneo, que son adictos. O sea, tienen una adicción a algo. Algo. Entonces, básicamente es como los tres puntos donde dicen, bueno, todo escritor maldito tiene que cubrir estas características, que no creo que necesariamente sea así, pero por lo menos la estadística así lo menciona, ¿no? Porque igual puede ser un cuate que vaya en contra, a lo mejor no necesariamente vicioso, no necesariamente con una vida trágica, pero que a lo mejor sí tenga una visión muy crítica y vaya en contra del status quo y de todas esas cosas que la sociedad tiene como aceptables, y que diga, no, pues yo soy alguien que se revela y escribo lo que yo quiero y como yo quiero, pero con propuestas inteligentes, ¿no? Digo, ahorita todavía no lo encuentro, que nada más tenga ese punto, pero me imagino que debe de existir alguien, ¿no? Así. Y básicamente, pues eso, digo, para no redundar más, porque creo que la parte que mencionaron complementa mucho lo que también ya traigo, y para no ser redundante en ese tema, pues lo voy a dejar hasta ahí, pero sí es importante que la gente comience a entender esas, incluso cuando los alemanes perseguían a los judíos, también hubo una quema de libros, ¿no? De ciertos autores. Prohibidos. Exactamente, que fueron prohibidos. ¿Por qué? Porque hablaban de la esperanza, de la libertad y de ideales muy específicos que iban en contra de lo que traía en este momento Alemania. Entonces, pues bueno, nos vamos a seguir encontrando con esos escritores malditos, pero siempre va a haber un trasfondo que sería interesante seguir analizando, ¿no? Lo que nos están comunicando, el cómo nos lo comunican, creo que es bastante interesante porque, como dicen, siempre atrás de todo mal hay un bien oculto, y todo lo que está oculto en algún momento será revelado. Entonces, en esos libros que tenemos por ahí y que siempre, bueno, sobre todo los que somos, como mencionabas, que leemos libros físicos o libros virtuales o audiolibros, pues nos encontramos con esa sabiduría ajena, e incluso entre líneas hay mucha información, ¿no? También.
Y bueno, yo creo ahí me gustaría dejarlo hasta ahí para darle paso también a Rodrigo con más participación. Muy bien, muy interesante. Mencionaste mucho a ver si lo pronuncio bien, a Chomsky. Me gustaría que dijeras a lo mejor algún título de él, un libro o algún nombre de cuentito. Ah, sí, deja. Lo que pasa es que tiene unas obras medias extrañas, pero ahorita te digo alguno. Déjame buscarlo aquí para no echarles mentiras, porque luego. Muy bien, y mientras lo buscas, pues yo también mencionarles nada más que para los que son creyentes, digamos, de la religión cristiana, pues también Jesús de Nazaret en su momento fue un autor maldito, y si no, mira, pues cumple lo que dijo Ricardo, hasta lo mataron. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y si alguien dice, no, es que él no escribió nada, bueno, eso nos cuenta la historia, ¿verdad? Pero quién sabe, capaz de que si me dejaran meter allá a la biblioteca oculta que tiene el Vaticano, quién sabe cuántos pisos abajo del edificio que ve uno, pues capaz de que se encuentra ahí el papiro en arameo de Jesús, pero bueno, esa ya es pura especulación. Sí, y mira, por ejemplo, ya aquí tengo dos, bueno, tiene muchos libros, ¿no? Pero dos de las obras que se me hacen muy interesantes y que ya he leído es El amor es un perro del infierno y Ordinaria locura. Son como obras muy clásicas de él y obviamente son como más digeribles, ¿no? Tiene otros mucho más sofisticados o mucho más complejos de leer, porque también este cuate, como es un filósofo, es un poeta, pues de repente tiene ideas muy complejas, sí, pero ese El amor es un perro del infierno y Ordinaria locura, muy recomendables. ¿Qué tal? Hasta me hiciste que me acordara de la película de Amores Perros, que por cierto fue premiada, pero a mí no me gustó, de una vez les digo. Sí. Muy bien, pues adelante, Rodrigo. Bueno, más que andar en autores, yo quisiera mencionar algunas cosas relativas a esta situación de la prohibición, del ser perseguido, señalado. Desde que tenemos conocimiento histórico, o sea, por escrito, de la humanidad, siempre ha existido grupos de poder. Y esos grupos de poder obviamente quieren seguir siendo los grupos de poder. Y obviamente se han dicho muchas justificaciones para ello. En otros temas ya hemos mencionado algo de eso. Lo que quiero hacer referencia en este punto, la situación de el esconder el conocimiento de alguna manera ha sido un elemento eje para mantener este status quo y estos grupos de poder. Carl Sagan, si ustedes lo recuerdan por ahí, autor de varias obras, algunas muy interesantes, menciona en el prólogo del libro de Cosmos que había un autor griego que, si no me acuerdo mal, era Anaxímenes, y él era considerado o llamado beta porque nunca logró ser el alfa, porque él nunca fue reconocido como el principal, y sin haber sido el alfa, él tiene un montón de aportaciones a la filosofía, a las matemáticas, a lo del conocimiento general de esa época. Y en ese entonces uno de los grupos que más o menos se había consolidado como poseedor de este conocimiento oculto, entre comillas, fue Pitágoras, el grupo de los pitagóricos, y que en alguna ocasión Pitágoras le dijo, oye, pues tú tienes mucho potencial, podrías destacar más, podrías hacer más, si de alguna manera te unes a nosotros y nosotros te enseñaremos las llaves del universo. Y que la respuesta de él fue, digo, a ver, ¿para qué quiero las llaves del universo si estoy viendo a mi hermano aquí tirado, muriéndose de hambre? ¿Para qué quiero las llaves del universo y el conocimiento de las esferas celestiales si puedo ver cómo la enfermedad corrompe y corroe a las personas? Entonces él se mantuvo al margen. Entonces digo, esta situación de alguna manera de mantener ocultas o escondidas los conocimientos, se convirtió más que en una manera de educación, en un principio de manipulación. En otras palabras,
solamente si mereces, o sea, perdón, si creo que mereces, te puedo dar acceso a este tipo de conocimientos. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando llegan y dicen es que tenemos conocimiento que va a acabar con el hambre, con la pobreza, pero solo lo queremos mantener acá, espérate, lo que me estás hablando no es de conocimiento, me estás hablando de un esquema de manipulación. Cuando hablaste de Salvador Freixedo, yo tuve la suerte de leer a Salvador Freixedo, pues allá en mis años de adolescencia y juventud, y con todo respeto no me pareció muy congruente, en el sentido pues de que su discurso no estaba muy elaborado. No digo que tuviera razón o no tuviera razón, porque yo no sé si la tenía o no la tenía. Pero su discurso no era muy elaborado, así como que de repente desvariaba un poco. Entonces, bueno, sin embargo, de ese tiempo, desde ese tiempo del cuestionar la vida humana, surgió, por ejemplo, en Latinoamérica un movimiento desde el área del catolicismo que se llamaba Teología de la Liberación, probablemente lo habrán escuchado, donde literalmente cuestionaban la figura de Dios. Entonces, todos los que participaron en la teología de la liberación eran, pues, literalmente escritores malditos, porque decían, a ver, no entiendo que me mandes a pregonar la vida de un Dios misericordioso cuando estoy viendo que aquí los ejércitos de la muerte llegan y masacran familias completas. No entiendo que me hables de un Dios que te va a conceder el perdón y una vida eterna cuando aquí la gente se está muriendo de hambre. Generaron su propio esquema, su propio sistema, y obviamente se opusieron al status quo de la religión católica en América Latina para ese momento. Obviamente tomaban un poco y se alimentaban un poco de las doctrinas socialistas dentro de la iglesia, que sí existían, que no estaban peleadas con Carlos Marx, sino que al contrario señalaban cosas relacionadas con él, pero que no lo tomaban a él como base, sino nada más hacían referencia a esta postura, y la iglesia obviamente se encargó de anularlos. La teología de la liberación fue erradicada de la iglesia, y en su momento, cuando tuvo oportunidad Juan Pablo II de opinar al respecto, en vez de apoyar esta doctrina que decía tienes razón, pero no es el modo o no es el medio, apoyó los movimientos de renovación del Espíritu Santo. Yo en su momento me pareció una idea chocante de por sí, a ver, lo que están hablando y lo que están pidiendo es perfectamente bien, pero ya después ya entendí las razones aducidas para poderlo hacer de esa manera, ¿no? Entonces, digo, si nos vamos a hablar, como dices tú, del tiempo de Salvador Freixedo, sí era definitivamente visionario, sí era definitivamente establecer y ¿cómo se dice? Cuestionar el orden establecido, cuestionar el orden de la iglesia, cuestionar las enseñanzas. Y obviamente, bueno, él tomó un camino diferente y abordó desde su propia experiencia y desde su propia situación, cosa que no se descarta como una posibilidad, porque cada quien habla de lo suyo. Sí, la vida en general podríamos hablarla y tomarla como que la vida es trágica en general. Es más que sabido que las gentes que se dedican al arte tienen una visión diferente del mundo, y por tener esta visión diferente del mundo, pues obviamente padecen y sufren. Pero bueno, padecemos y sufrimos todos, y padecemos y batallamos todos. Sencillamente ellos llevan ese padecimiento y ese sufrir hacia una perspectiva diferente. Y los escritores creo que no son la excepción. Sí es cierto, la presencia de las adicciones de alguna manera está en la humanidad, digo, no nomás en ellos, en la humanidad en general, y de alguna manera configuran. La cuestión es que en este caso, a pesar de las adicciones, alcohol, como Hemingway, tantos tipos de cosas que podrían por ahí estar establecidas, pero a pesar de ellas lograron hacer aportaciones importantes. Híjole, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial crearon esquemas muy particulares de visión y de manipulación de los grupos humanos, cosa que se ha explotado a pesar de que no se hace mucha referencia a ello. Tú mencionaste a Chomsky, bueno, Ricardo mencionó a Bukowski, yo podría hablar de Goebbels. La cuestión es que sí, efectivamente, y ahora esta situación del desprecio se ha vuelto diferente. En otros tiempos, estar en contra significaba ir a la guerra.
En otros tiempos, pensar diferente significaba estar en un paredón de fusilamiento. Hoy se dedica el status quo, el poder establecido, los grupos hegemónicos se dedican a ridiculizar y a poner a los que se atreven a pensar diferente en una postura de descrédito y de ridiculización. Entonces, ahora sí que, así como hemos mencionado en alguna otra ocasión, o sea, si alguien se atreve a hacer una tesis que contraviene la historia oficial o los descubrimientos oficiales, inmediatamente son sacados de grupos académicos, son apartados, son ridiculizados, se les niega el acceso al dinero, a la educación, al trabajo, a lo que sea. Pero ya no hay necesidad de matarlos, ahora con que los desacreditas. Entonces, ahora sí que, ¿quién es un escritor maldito? Aquel cuyo postura sea contraria a la del status quo de los grupos hegemónicos. Por lo tanto, vale la pena leerlo, aunque sea para desecharlo, pero vale la pena leerlo. Hasta aquí la dejo. Sí, a eso iba. Precisamente ahorita les iba a decir que para despedirnos, ¿qué consejo les diríamos a la gente para que aprovechen, ¿no? Para que acepten o no a los autores o escritores malditos, ¿no? Que a lo mejor nos enfocamos mucho en el escrito, pero también pueden ser cantantes o realizadores de películas o otras cosas, ¿no? Y bueno, en mi opinión, yo creo que sí vale la pena ver otras posibilidades, aunque de momento no te latan, y ver nada más, si cuando ves otra posibilidad dices, a ver, eso atenta, por decir algo, contra la vida o la salud, digamos que no. Ok, eso que dice él me va a empobrecer a mí, me va a hacer más miserable, no. Ok, si fuera cierto, como humanidad, como sociedad, podríamos estar mejor, pues tal vez, ¿sí? Si todo eso fueran las respuestas con lo que dije yo, pues vale la pena que les demos chance, ¿no? A tiempo al tiempo, como dicen por ahí, para ver qué tal. Claro, si alguien por rebelde, como muchos que han habido, ¿no? Creadores de sectas que dicen vamos a creer en otra cosa y al rato hacen que se suiciden, ¿no? Hacen redes de prostitución, no, pues obviamente te están llevando a cosas que no sirven, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo diría. ¿Cómo ves tú, Ricardo? ¿Qué dirías? No, sí, digo, finalmente creo que coincido en lo que comentan y casi siempre invito, ¿no? A darse la oportunidad de experimentar, porque como bien comenta Rodrigo, no necesariamente el tema de lo que mencionaba de las tres características que debe tener un escritor maldito, pues creo que no necesariamente es que aplique con los escritores, ¿no? Hasta los que no escriben pueden tener todo eso. Sí. Y no estar aportando nada. Sí. Nomás ser unos malditos en la sociedad, pero o no serlo, no sé, pero aplica para todo, ¿no? Músicos, gente que, como bien comentas, produce teatro, cine, y gente común y corriente que también pues trae su propia ideología y que pues no es aceptada y de alguna manera se margina, pero todo está en función de cómo tú lo manejes, ¿no? De cómo tengas tu autoestima y cómo esté de reforzada esa ideología para que a final de cuentas no te afecte. Y así como Bukowski que decía, pues a mí me vale que no me acepten en círculos ni nada de eso, pero pues al final yo voy a seguir diciendo lo que yo pienso porque pues es algo que me caracteriza, ¿no? Y creo que esa parte de libre expresión creo que es lo que hay que rescatar, ¿no? Conocer, aplicar mucho el criterio y pues obviamente no generar juicios a la ligera, ¿no? Porque creo que alguien que expresa, sobre todo en la parte literaria, el que expresa algo, pues es porque está transmitiendo, está compartiendo su experiencia y pues algo se le puede aprender, algo te puede quedar bueno o malo, depende cómo tú lo veas o lo apliques en su momento, pero creo que es muy valioso, ¿no? Sí, hay personas que juzgan a otros, como dicen por ahí, ¿no? Juzgan el libro por la portada. Yo he escuchado entrevistas con personas que de repente dicen, a ver, me estás criticando, ¿verdad? Sí, ok, ¿ya leíste mi libro? No.
Entonces, ¿cómo sabes que está mal? No, por el puro título seguramente está mal. No, pues primero hay que darle una leída para ver de qué está hablando, ¿no? Sí, exacto. Así es. Rodrigo, recomendación. Pues hay que leer, recomendable leer, que de todo un poquito. De repente he tenido la oportunidad de leer cosas que no me agradan para nada, absolutamente para nada. Hay un autor mexicano que se llama Armando Ramírez que escribió una novela que se llama Chin Chin el Teporocho. Y me llamó la atención y sí, bueno, lo comentaron, déjame leerlo. Cansadísimo, me pareció cansadísimo. No me gustó la novela, pero como dices tú, algo me deja. Y bueno, y me deja de claro que obviamente está escrito para un público que tiene características muy específicas, que al mismo tiempo es una crítica social a todo, desde el esquema de escritura, desde la forma de la ortografía, la puntuación, desde el esquema del tipo de plática, del tipo de texto. Y bueno, algo debe servir. Al final me quedo como Homero Simpson, que de menos yo sirvo de mal ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que aprender a ser tolerantes y entender la universalidad. Si hay alguien que opina algo diferente a lo que yo opino, está bien, tiene su derecho, está basado en su propia vida, en su existencia, y si se tragó la pastilla completa de alguien más, pues qué bien, porque él se la tragó, no me la tragué yo. La cuestión es que de repente nos vamos a la postura aquella de que si no está conmigo, está contra mí, y eso es un error. Y obviamente el llegar al fanatismo y a defender y a arriesgar la salud, la vida, las ideas del estatus por defender una idea que ni propia es, pues como que está complicado. De ahí en más, pues leer lo más que se pueda. ¿Que han cambiado los métodos de lectura? Sí, ahora los jóvenes sí leen. La cuestión es que leen redes sociales, la cuestión es que leen cuentos o prácticas muy cortas, que de repente no cumplen con los esquemas establecidos, que estos esquemas establecidos, la ortografía, la redacción, la puntuación, la lógica, la semántica, la gramática no corresponden, pues de eso estamos hablando, de los poetas prohibidos, de los autores prohibidos, que literalmente se atrevieron a romper el esquema. Ahora, vamos a caer al revés. Ahora el que escriba correctamente, con redacción, con ortografía, con semántica correcta, va a ser el prohibido. ¿Por qué? Pues porque ahora lo común es lo contrario. Pero de que se está leyendo, se está leyendo. Va a ser el relegado porque no le entienden al español normal, ¿no? Exacto. Pues sí. Bueno, qué bueno que me acordé ahorita, antes de decirle adiós a todo el mundo, primero Rodrigo, ya que estamos aquí, y luego me regreso con Ricardo. Recuérdenle a todo el mundo que ustedes también ahí no son prohibidos todavía, pero tienen sus libros en Amazon. Entonces, Rodrigo, primero los tuyos, adelante. Ok, bueno, si vamos a hablar de temas prohibidos, no necesariamente, pero bueno, tengo unos textos por ahí de experiencias paranormales, de personas cercanas a mí que me platicaron, y luego de la experiencia yo pongo una explicación de cómo podría haber pasado, qué fue lo que sucedió, qué tipo de cosas se plantearon. Estos textos están en Amazon, los encuentran buscando por mi nombre, Rodrigo García Gómez, y se llaman Mundos Alternos. Es un solo libro, pero que está dividido en 4 fascículos, cuatro partes, 6 capítulos cada uno, así que son 24 relatos en total. Mundos Alternos 2, Mundos Alternos 3, Mundos Alternos 4. Muy bien, muchas gracias. Y Ricardo también tiene sus libros por ahí. Menciónalos, Ricardo, para que la gente vaya y los busque. Sí, claro, gracias. Pues sí, ahí están. Me pueden buscar en Amazon como Ricardo Esparza o Ricardo Esparza Ramírez. Y ahí van a encontrar un libro que se llama Reinvéntate. Va con invitación para todos para que se reinventen. Otro que se llama Ser Extraordinario, que igual el ser ordinario o extraordinario nos cuesta lo mismo, así que vamos haciendo las cosas de manera extraordinaria. Y otro que es Reflexiones de Emprendimiento y Liderazgo. Entonces, esos 3 libros por el momento ahí están disponibles y bueno, ahí la invitación a que los lean. Gracias. Sí. Bueno, yo también tengo algunos ahí en Amazon, me buscan como Alejandro Chávez Castillo, ¿verdad? Y por ahí los ven, en otro momento se los presentamos. Pues muchas gracias a todos por su tiempo, esperemos les haya gustado este tema, ¿no? De los autores malditos o los autores prohibidos.
porque pues siempre hubo, yo creo que de toda la humanidad, y pues va a seguir habiendo, ¿no? Mientras no haya por lo menos una apertura mental, ¿no? De aceptar a otros, aunque piensen diferente, ¿no? Y dejar esa libertad. Bueno, pues gracias a todos y aquí nos despedimos, Rodrigo, Ricardo y Alejandro. Hasta luego. Gracias.